Bienvenidos a la Zona Maldonado. En el vídeo de hoy quiero haceros una pregunta. ¿Sabéis cuando compráis jamón cocido qué coméis realmente? Así pues, en el vídeo de hoy vamos a tratar el tema del jamón cocido y cuáles son los secretos que tenéis que tener en cuenta. Porque creedme, no todo lo que pone jamón cocido o no todo esto que tenemos aquí se podría denominar jamón cocido como tal. Bien, como veréis aquí os he traído una pequeña representación de las muchas marcas y la gran variedad de surtido que hay en los jamones cocidos. Aquí estos tres primeros serían digamos, jamón cocido en sus diferentes variedades y porcentajes. Ahora entraremos más en detalle de qué son eso de los porcentajes. Y también os he traído jamón asado o jamón braseado. Y diréis, pues no es más o menos lo mismo. Puede parecer que sí, pero tiene algunos pequeños detalles y vamos a mencionar cómo se elaboran para que podáis entender cuál sería la fundamental diferencia entre uno y otro. Lo primero que los fabricantes hacen, o lo primero que deberíais tener en cuenta, es que hay diferentes niveles de jamón cocido. Lo primero que podemos encontrarnos dentro del mercado sería fiambre. En este caso, por ejemplo, este sobre, os pondré una foto para que lo veáis un poquito más grande, pone fiambre York. ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Esto es jamón cocido? ¿No es jamón cocido? Pues bueno, sería, digamos, un jamón cocido con un porcentaje menor, por lo tanto no se le puede denominar jamón cocido. En el siguiente nivel tendríamos, ahora sí que aparecen las palabras jamón cocido, sería el siguiente porcentaje en escala que le seguiría al primero, que llevaría más y por lo tanto ya sí puede indicar las palabras de jamón cocido. Y por último tenemos el jamón cocido extra, que cuando añade la palabra extra lo que quiere decirnos es que es un jamón cocido con un porcentaje muy alto. Bien, en primer lugar tenemos este sobre que pone fiambre York y diréis, aparentemente aparece un sándwich de la portada, puede dar la impresión de que es un jamón cocido que nos sirve para un bocadillo o para hacer sándwich. Pero, como recomendación, y esto vale para todos los tipos de producto que consumáis a diario, el consejo fundamental es que os vayáis a los ingredientes y busquéis el porcentaje de cerdo o paleta de cerdo, magra de cerdo, que lleva ese sobre. Si os fijáis en los ingredientes, os pondré una foto como siempre para que lo tengáis un poquito más claro y se pueda percibir mejor, tenemos que, si leemos los ingredientes, este fiambre York solo contiene un 44% de fiambre de paleta de cerdo. Por lo tanto, diréis, ¿y el resto hasta el 100%, los otros casi 60%, qué es? Pues bueno, en muchas ocasiones en este tipo de fiambres lo que utilizan pues son emulgentes, fécula de patata, almidón, azúcar y conservantes y todo tipo de sustancias que complementan el fiambre y tenemos el sobre. En el siguiente escalón tendríamos el jamón cocido. Este en concreto ya, como veis en la foto, tiene un 70%. No obstante, que tenga un 70% no quiere decir que sea el mejor. Yo desde mi punto de vista descartaría los dos primeros porque tienen un porcentaje bastante bajo. De hecho, los proveedores o los fabricantes a día de hoy están muy concienciados con el porcentaje que lleve de cerdo todo este tipo de productos y el tipo de bajo en grasa, que sean sin lactosa, que sean sin alérgenos, que sean bajos en sal. Todo este tipo de cosas se están teniendo muy en cuenta a día de hoy. De hecho, los fabricantes, como podéis comprobar en este, os pondré una foto como siempre para que lo veáis un poquito mejor, ya directamente nos ponen en el frontal el porcentaje de cerdo que contiene el sobre. Así que una vez que ya sí que tenemos un 92 o entre el 80 y el 90% de jamón de cerdo elaborado en este tipo de sobres, sí que estaríamos ante un jamón que sí que lleva un porcentaje alto y que es un jamón de calidad. También deciros que descartéis por completo encontrar algún producto de este tipo al 100% de jamón cocido, porque es imposible. Este tipo de productos, tanto sean envasados como si los pedís al corte en vuestras charcuterías habituales, no vais a encontrar una pieza que sea 100% jamón cocido o jamón de cerdo o paleta de cerdo o incluso si nos fuésemos a las pechugas cocidas de pavo. ¿Por qué? Porque por poco que sea este tipo de productos, ya sea en pieza al corte, como digo, en charcuterías tradicionales o así, necesitan conservantes, algún que otro colorante, potenciadores de sabor, y aunque sean muy poquitos, es necesario que tengan algo para que su vida útil sea lo mínimo posible. Tener en cuenta que si solo fuese jamón cocido y ya está,
muy difícilmente aguantaría siquiera 4 o 5 días. Evidentemente, como he dicho, esto se puede extrapolar perfectamente al tema de las pechugas de pavo. También encontraréis lo mismo que veis aquí en jamón cocido, sobres de pechuga de pavo. El consejo que os doy es el mismo para eso. Buscar aquellas marcas o aquellos sobres en los que al leer los ingredientes o os venga especificado más claro que sean un 80 o un 90% de pechuga de pavo. De hecho, hay una pechuga de pavo natural que incluso llega al 94% de pavo. Sería básicamente una pechuga entera asada al horno. Pasemos a diferenciar qué quiere decir jamón cocido, asado al horno o braseado. Bien, pues la diferencia, aunque sutil, suele haberla. El jamón cocido tradicional lo que suelen hacer es utilizar el jamón de cerdo, la pata trasera, y dependiendo del fabricante usan la totalidad de este jamón o no. Hay fabricantes que quizá parte de la punta la desechan o la usan más bien para otra cosa, y el codillo también. Utilizan lo que es el centro del jamón más o menos que esté bueno para realizar este tipo de jamones cocidos. Una vez seleccionada la pieza, pues se procede a limpiarla, quitarle piel, exceso de grasa y todo aquello que pueda perjudicar al resultado final del jamón cocido. Después se pasa por una cinta transportadora en el que se le inyecta al jamón cocido una suerte de salmuera o una especie de fórmula secreta de los proveedores que hacen fundamentalmente que la carne se ablande y que todo ese producto quede inyectado homogéneamente en la pieza de cerdo. Bueno, hay proveedores también que los meten en un contenedor donde les dan vueltas, los lavan, en fin, pero todos esos pequeños procesos son mucho más insignificantes, por así decirlo. Lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que una vez que se limpia, se inyecta la salmuera, se pasa a unos contenedores, unos moldes en los que acaban teniendo la forma particular dependiendo del fabricante, pues de unas maneras o de otras. Os pondré unas fotos para que veáis que hay muchas formas de jamón cocido, y después se pasan a los hornos de cocción. El tiempo pues suele estar bastantes horas a altas temperaturas hasta que acaba siendo cocido. Una vez que se termina de cocer, se envasa al vacío en sobres como estos que tenemos aquí para la venta. La diferencia fundamental con el asado o el braseado, por ejemplo con el asado, sería que lo primero que hacen es darle un fuerte golpe de calor en el horno para que la parte externa se toste un poquito. Y una vez que se le da ese golpe, se baja un poco la temperatura para que siga haciéndose también la pieza por dentro, ¿vale? Para que no quede cruda en su interior. Y generalmente estos hornos de cocción o estos hornos de asado tienen, digamos, como una especie de apartado justo al lado, que es como una estufa, por así decirlo, en el que queman virutas, en este caso por ejemplo de haya, de roble o algunas maderas que hacen que su aroma quede impregnado en el jamón cocido vía conducto que conecta con ese horno, y el jamón cocido absorbe ese aroma, ese toque a leña, dependiendo del fabricante. O sea, como digo, puede ser de roble, de haya o la que quieran usar para ese ahumado. Generalmente después se lavan, se preparan un poquito por si tienen algún residuo de la cocción y se envasan al vacío o se cortan dependiendo de lo que vaya a realizar el fabricante con ese resultante jamón cocido. Y la técnica del braseado también es muy parecida, muy similar, pero si en estas primeras de jamón cocido y asado lo que se pretende con esa elaboración es eliminar toda, o por lo menos esa elaboración elimina todo bastante agua contenida dentro del jamón cocido, la salmuera sí que hace que contrarreste esa gran pérdida de agua, pero el braseado pretende todo lo contrario. Se introduce en unos recipientes con una sustancia o un suero que lo que pretende es que el jamón o la pieza de jamón absorba esa salmuera o ese preparado para que le dé un sabor mucho más intenso y mucho más a lo que viene siendo el braseado. También se le da un fuerte golpe de calor al principio para tostarlo un poquito y después se va dejando que se cueza y se brasee en su propio jugo o en el jugo en el que se deposita para que acabe resultando un jamón braseado. Así que, como veis, es muy importante leer la letra pequeña de estos productos para que no suframos ningún tipo de engaño, o por lo menos que sepamos lo que estamos comprando y no pensemos que realmente estamos comiendo un jamón de calidad o un jamón cocido de calidad, cuando al final a lo mejor nos encontramos con un 40% de jamón cocido o de fiambre del producto que creemos que es de calidad.
Como sabéis, en el canal tenemos varios vídeos en los que hablamos de diferentes productos que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprarlos, así que os invito a que os suscribáis al canal, estéis atentos, echéis un vistazo a los vídeos en los que os ayudo o pretendo ayudaros a que no os engañen en este tipo de cosas. Comentaros también que estamos preparando en el canal un vídeo en el que vamos a valorar o vamos a entrar a, digamos, calificar un poquito una moda también que está muy relacionada con esto: comprar un jamón serrano o un jamón ibérico y pedir al establecimiento que con el servicio de corte y envasado al vacío te proporcione ese servicio. Así que estad atento al canal porque próximamente haremos una evaluación de los grandes comercios, cómo tratan ese servicio y qué resultado dan. Así que recordad, dad un fuerte like si os ha gustado, activad la campanita para no perderos ningún otro y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!